Pasamos al problema número 22 del examen de admisión a la Universidad Mayor de San Marcos 2013-2. Vamos a ver de qué trata. Cinco alumnos, Alberto, Benito, Carlos, Darío y Emilio, responden verdadero o falso en un examen de 4 preguntas de la siguiente manera. Te dan un cuadro de doble entrada en el cual te ubican a la primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta, cuarta pregunta, y en la otra entrada dan a Alberto, Benito, Carlos, Darío y Emilio. Y de hecho que acá te dan las respuestas de cada uno de ellos. Sabes que en un cuadro doble entrada es la intersección, ¿cierto?, de la horizontal con la vertical. Por ejemplo, primera pregunta, Alberto contestó verdadero. En la segunda pregunta, por ejemplo, Carlos contestó falso. Otro ejemplo, en la cuarta pregunta, Darío contestó verdadero. Trazas imaginariamente una línea horizontal y partiendo del otro personaje, Darío, una línea vertical y la intersección te da la respuesta entre la fila horizontal y la columna. ¿Estamos de acuerdo? La fila y la columna. Muy bien. Si uno de ellos contestó todas las preguntas correctamente, otro falló en todas y un tercero falló en 3, ¿quién contestó todas las preguntas correctamente? Creo que más o menos ya tengo una idea. Mira, si uno de ellos contestó todas las preguntas correctamente, es como sacarse perfecto, ¿cierto? Otro falló en todas, o sea, el otro es negativo, totalmente negativo, 0. O sea, hay una oposición entre el que contestó todos y el que contestó en el que contestó todas mal, el que falló todas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, son polos totalmente opuestos. Por ahí más o menos tienes una idea de cómo resolver este ejercicio. Vamos a leerlo ahora en forma rápida. Se trata entonces de 4 personas en las cuales cada uno dio un examen de 4 preguntas, el mismo examen de 4 preguntas, de tal manera que uno de ellos contestó todas correctas, otro falló totalmente todas y uno falló en 3. Y el otro, bueno, la pregunta es, ¿quién contestó todas las preguntas correctamente? Muy bien. Ahora yo te pregunto, ¿de qué manera vas a resolver este ejercicio? De hecho, que es un problema de razonamiento lógico, en el tema de razonamiento matemático, bueno, dentro del razonamiento lógico hay un tema llamado verdades o mentiras, otros lo llaman principio de suposición, o sea, principio de suposición, vas a suponer algo para luego, bueno, verificar si cumple o no, y así. A ver, ¿de qué manera se suele resolver este problema típico? Porque ya varias veces han tomado este modelo en los exámenes de San Marcos. Creo que vamos a resolverlo en forma directa, en forma analítica, partiendo de un dato simple como el que está acá, como el dato del que contestó todas y el que falló todas. Entre ellos hay una oposición total, ¿cierto? Hay una contradicción, o sea que si uno contestó verdadero, el otro falso. Si uno falso, otro verdadero. Entonces son polos opuestos. Aparte que nos dan el cuadro, ¿cierto? Nos dan el cuadro justamente de todas sus respuestas. Entonces, lo más sencillo sería ubicar a aquellos personajes que son totalmente opuestos o contradictorios. Entonces, busca cuál de ellos, un par de ellos, que sean totalmente opuestos. A ver, visualmente, ¿cuál sería? A ver. Por ejemplo, Alberto con Benito, puede ser Benito con Carlos, puede ser Carlos con Darío o Darío con Emilio. Muy bien. Entonces, ya analizando, vas a encontrar que, un ejemplo, a ver, Alberto con Carlos no son opuestos, porque ambos han contestado verdadero, ¿cierto? Y de hecho, que el que contestó todos correctamente con el que falló todos, es totalmente opuestos. Por lo tanto, Alberto con Carlos no es. Puede ser Alberto con Darío, mira, verdadero o falso, no, pero falso con falso no. Deben ser totalmente opuestos. ¿Estamos de acuerdo? Alberto con Emilio, no, porque ambos contestaron la primera pregunta verdadero. Y creo que, así en forma directa, los que contestaron totalmente opuestos para este ejercicio son Alberto y ¿quién? Y Benito.
Eso tenías que darte cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por ahí ya tienes una pista, así que puedes hacer pausa al video para que luego verifiques tu respuesta. Muy bien. Ya después de retomar la resolución, vamos a empezar a ver con paciencia la solución a este ejercicio. Bueno, resolución. La pregunta es, ¿quién contestó todas las preguntas correctamente? Pregunta. Y los datos tenemos que uno contestó todas las preguntas correctamente, primer dato. El segundo dato, otro falló en todas y un alumno falló en 3 preguntas. Aquel alumno que falló en 3 preguntas da a entender que solamente contestó bien una, ¿cierto? Pero yo ya te había dado una pista. ¿Cuál era la pista, profesor? Que el que contestó correctamente con el que falló totalmente, hay una oposición total, hay una contradicción o una oposición total. Contradicción, contradicción, ahí está. O una oposición, o oposición. Pero oposición total, ¿cierto? Oposición total. ¿Por qué te hablo de contradicción? Porque otro tipo de problemas similares a estos, justamente es buscar la contradicción. ¿Estamos de acuerdo? En este caso es la oposición total. Muy bien. Entonces, hay que buscar a 2 personajes que sean totalmente opuestos. Y creo que ya lo notamos, ¿cierto? Visualmente en el cuadro notamos que los personajes que son totalmente opuestos son Alberto y Benito. Ahí está. Alberto y Benito han respondido totalmente opuestos. Mira, verdadero, el otro es falso. Diferente respuesta. Falso, verdadero, diferente respuesta. Igual acá, mira, diferente respuesta. Diferente. Entonces, ¿qué da a entender? Da a entender que entre Alberto y Benito, uno de ellos contestó bien y el otro contestó mal. Pero no se sabe quién es. Justamente la pregunta es, ¿quién contestó todas correctamente? Esa es justamente la pregunta. Ahora, ¿cómo podemos saber quién de los dos es? Analicemos el otro dato. ¿Cuál es el otro dato, profesor? El otro dato es que un alumno falló en 3 preguntas. Si falló en 3 preguntas, se puede decir que este alumno contestó ¿qué? Contestó una correcta. Una correcta. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Una correcta. Entonces, vamos a buscar esa persona que contestó una correcta o que falló en 3. Entonces, y vamos a compararlo con respecto a quién? Con respecto a ellos. A ver, con respecto a ellos dos. Vamos a buscar un personaje. A ver. Por ejemplo, verdadero o falso, verdadero o falso. Por ejemplo, con respecto a Carlos, si yo lo comparo con Benito, hay una... Bueno, en este caso, comparémoslo, vamos a ver cuántas coincidencias hay. Falso, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, falso. ¿Cuántas coincidencias hay entre ellos dos? Entre ellos dos solamente hay una coincidencia. Ahí está, una coincidencia. Una coincidencia, como te das cuenta acá, una coincidencia, ahí está, una coincidencia, y 3 respuestas diferentes. Acá tenemos, mira, 3 respuestas diferentes. Ahí está, diferentes. Verdadero, falso y verdadero, falso. No es cierto que el personaje en el cual nos dan el dato, en el que dice que un alumno falló en 3 preguntas, eso quiere decir que si falló en 3 preguntas debe tener 3 respuestas diferentes con respecto ya sea de Alberto o ya sea de Benito. ¿Por qué? Porque uno de ellos contestó todas bien o todas mal. Por lo tanto, el que falló en 3 preguntas debe tener 3 respuestas diferentes con respecto a Benito o a Carlos. Y en este caso, creo que lo encontramos. ¿Por qué? Porque Carlos, mira, tiene 3 respuestas diferentes. 3 respuestas diferentes. Ahí está.
A ver, búscame otro personaje en el cual entre Benito y otro personaje haya tres respuestas diferentes. Por ejemplo, si cogemos a Darío, falso con falso es una igual, falso con verdadero va una, verdadero con falso también, y verdadero con verdadero no. O sea, con respecto a Darío tienen dos iguales y dos diferentes. Y deseamos que sean tres diferentes. Tres diferentes o una que coincida. ¿Por qué? Porque puede ser que coincida la correcta, ¿cierto? A ver, comparémoslo Benito con Emilio. Falso, verdadero. Ahí tenemos falso, verdadero. Van una diferente. Verdadero, falso, van dos diferentes. Falso, falso son iguales. Y verdadero, verdadero son iguales. Eso da a entender que entre Benito y Emilio hay dos respuestas iguales y dos diferentes. Dos que coinciden y dos que se diferencian. Por lo tanto, no puede ser ese personaje porque este personaje que está acá es el que falló en tres. Por lo tanto, debe haber tres diferencias y una coincidencia. Con respecto a Alberto, si deseas compararlo, con respecto a Alberto, si cogemos a Alberto con Carlos, por ejemplo, tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. Ya no, porque son dos que coinciden. Si lo comparas Alberto con Darío, verdadero, falso, 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 ahí va una diferente y una que coincide, verdadero, verdadero, no. Hay dos que coinciden, por lo tanto no es. Y Alberto con Emilio, verdadero, verdadero, falso, falso, no. No coinciden en dos. Coinciden en dos. Y deben ser diferentes, ¿cierto? Diferentes en tres y deben coincidir en una. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta más o menos? Estamos encaminados ya a dar la respuesta. La respuesta es que entre Benito y Carlos hay tres que se diferencian y una que coincide. Y justamente la que coincide, que lo estoy sombreando por acá, es que ambos han marcado falso y es la que coincide. Y justamente ese alumno solamente contestó una correcta. Por lo tanto, esta es la pregunta que contestó correcto. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la pregunta que se contestó correctamente. Ahora, si esa es la pregunta que se contestó correctamente, entonces quiere decir que Benito contestó la tercera pregunta correctamente. Además sabemos que entre ellos, uno de ellos, Alberto o Benito, contestó todas correctamente. Y suficiente que haya una correcta para que sean todas, ¿cierto? Por lo tanto, se deduce que Benito contestó todas correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se deduce, como ya contestó Benito correctamente la tercera, eso da a entender que todas de Benito son correctas. Todas ellas, todas las de Benito son correctas. Y justamente la pregunta, todas las de Benito son correctas. La pregunta es, ¿quién contestó todas correctamente? Y justamente será ¿quién? Benito. ¿Estamos de acuerdo? Benito. Por lo tanto, la clave de este ejercicio es la D. ¿Qué podemos rescatar de la resolución de este ejercicio? A ver, la manera como uno resuelve. Cuando encuentres este tipo de problemas de verdades o mentiras o principios de suposición, buscas los polos opuestos, una contradicción. Puedes suponer algo, Por ejemplo, has podido suponer que Alberto haya contestado todas verdaderas y luego comparas y si encajan con los datos, bueno, sigues. O si no, buscas otra posibilidad. Ese es el principio de suposición. ¿Estamos de acuerdo? En este caso solamente lo hemos hecho en forma analítica directa, solamente analizando los datos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, es un ejercicio simple de análisis lógico. Gracias por la atención prestada. Será hasta la